lo que sucedió después, que los apóstoles y todos aquellos que estaban en el lugar que Yeshua les había dicho que estuvieran, en la manera, en la forma y obedeciendo las palabras de Yeshua, lo que sucedió después de que fueron investidos de ese poder. En Hechos capítulo 1 encontramos a los discípulos, a los apóstoles, a los que andaban con él, preguntándole que si había llegado el tiempo de la restauración del reino de Israel. Y le dice el Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y la respuesta de él, tranquilos, a ustedes no les toca saber esto, pero van a recibir poder. Va a venir sobre ustedes el poder del cielo, el poder de Dios, la voluntad del Padre para la vida de ellos. Les dice aquello de lo que les hablé en el Evangelio de Juan, que yo me iba, pero que les iba a enviar la promesa del Padre, que había un regalo, que había un don glorioso, poderoso, que venía del cielo para investirlos de poder y que pudieran hacer la obra que tenían que hacer a partir de ese momento. Y les indica, estén juntos, estén en unidad, estén en oración, porque va a venir. Y gloria al Eterno, porque cuando la gente es convencida de las palabras de Yeshua, del llamado del Dios de los cielos, y obedece, se cumple lo que Él dice. Y que muchas veces no recibimos lo que anhelamos porque no hacemos la otra parte. Ellos lo hicieron y recibieron lo que Él dijo que les iba a enviar. Pero después de ese poder que vino sobre ellos, vemos cosas maravillosas, gloriosas en la vida de los apóstoles, de esa multitud que estaba allí recibiendo ese poder. Y vemos a Pedro en el capítulo 5 diciéndole a un paralítico que nunca había andado, nunca había caminado, y le dijo, él estaba pidiendo limosna, y le dijo, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que él tenía? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y lo manifestó en ese momento porque tenía convicción de lo que había recibido. Inmediatamente vieron a este hombre que subía al templo y bajaba en completa libertad, sanidad y restauración. Y así, sucesivamente, en todo el libro de los Hechos, vemos las maravillas de Dios a través de hombres y mujeres con limitaciones, con temores, con debilidades y todo lo que usted quiera, pero con convicción de lo que habían recibido. Entonces, yo quiero en esta mañana compartir acerca de la vida de ellos después de haber recibido esa manifestación. Y que nosotros, vean, esto no es para información, esto ustedes ya lo saben. Esto no es para información, esto es para que cada uno de nosotros tome responsabilidad y diga, ¿qué estoy haciendo yo? Porque muchas veces hemos hablado, nosotros ya llevamos 2 años celebrando las fiestas, celebrando Pentecostés y llenándonos y pidiendo de este poder del Espíritu Santo, pero necesitamos ver qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros, en la vida personal de nosotros y a través de nosotros. Necesitamos que
que nos pellizquemos, por decirlo de esta manera, que reaccionemos, que nos levantemos. Amén. Entonces, vamos a mirar el estilo de vida de los primeros cristianos. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leerlo del versículo 41 al 47. Ya sabemos todo lo que pasó, dónde ellos estaban, qué estaban haciendo. Allí estaban los 12, estaban con las mujeres, estaban todos en ese lugar, orando, adorando y esperando y obedeciendo. Cuando sucedió lo que nosotros sabemos que sucedió, que fue lo mismo que sucedió allá en el Sinaí. Hechos 2, 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. ¿Y qué hacían ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan. Hechos 2, 41, en adelante. ¿Sí? Ok. En el partimiento del pan, ¿y qué más? Y en las oraciones. Entonces, se añadieron en ese tiempo, por la predicación de ellos, por el testimonio de ellos, por el poder que había en ellos, como 3,000 personas. Y si nosotros vemos las escrituras, en la Torá nos habla de 3,000 personas que murieron por el pecado del becerro de oro. Y aquí está levantándose en 3,000 personas por este gran poder. De pronto lo leeremos ahora. El versículo 43, ¿qué sobrevino? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían, ¿qué? ¿Qué habían hecho? ¿Cómo? Creído. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. ¿Y qué tenían en común? Todas las cosas. Necesitamos, amados, nosotros reaccionar. Necesitamos reaccionar. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Tranquila que eso no se les va a pedir que hagan, sino el Eterno que lo haga. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto muestra la unidad, esto muestra el amor, esto muestra que verdaderamente ellos estaban por el Eterno. No tenían suyo nada. Todo era de todos. Pregunta, ¿ese es nuestro sentir? ¿Ese es nuestro hacer? ¿Eso es lo que nosotros practicamos? Ellos no tenían nada suyo. Y dice, y perseveraban y perseverando unánimes, ¿cada cuánto? Cada día, ¿en dónde? Conectados en internet. Gloria a Dios que en ese tiempo no tenían internet. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían, ¿quiénes? Juntos, con alegría y sencillez de corazón. Se estaba manifestando en ellos el amor del Eterno, derramado por el Espíritu Santo. Se estaba manifestando en ellos la unidad, el ejad, ¿sí o no? ¿Y qué más hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. ¿Con cuánto? Con todo el pueblo. Tenían favor.
tenían coinonía, tenían comunión, tenían amor, tenían ayuda. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el Eterno cuando el pueblo hacía esto? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto es algo que usted y yo nos tenemos que preguntar. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué está faltando? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Por qué el Eterno no añade cada día? Si esa es la obra del Espíritu de Dios. Ellos tenían favor con todos y el Señor hacía la obra. Entonces, cosas que ellos hicieron y cosas que nosotros debemos hacer, y el resto lo hace Él. Él añade. Él es el que sana. Él es el que restaura. Él es el que redarguye. Ayer y la semana pasada, con todo lo que vimos de la obra del Espíritu de Dios en la vida del hombre, lo que Él vino a hacer a la tierra, lo que fue enviado a hacer a la tierra, nosotros necesitamos decir, ¿qué está pasando? Tenemos al Espíritu Santo. Vimos ayer que recibimos el sello del Espíritu de Dios. Y que estamos en un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados, para los primeros cristianos de la historia, haber creído en Yeshua era mucho más que levantar las manos en señal de aceptar el Evangelio. Era mucho más que eso. De decir en público que ahora eran seguidores de Yeshua. O simplemente congregarse uniéndose al nuevo grupo recién en etapa de formación. Para ellos eso fue mucho más. Eso fue un mostrar, eso fue una evidencia, eso fue un esfuerzo, eso fue un ir. Porque nosotros vemos todas las cosas que ellos vivieron, todas las cosas que ellos sufrieron, todas las batallas que ellos ganaron en el poder de Dios después de este día glorioso. ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron? El apóstol Pablo dice que ellos estuvieron en azotes, en cárceles, en hambre, en desnudez, en todo eso, pero nunca dejaron de predicar a Yeshua, el resucitado, porque lo vieron resucitado. Y el apóstol Juan dice, nosotros lo vimos, lo palpamos con nuestras manos, lo oímos, tocante al verbo de vida. Y eso hablaban. Y eso predicaban ellos. Entonces los hermanos que experimentaron el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés tenían algunas prácticas diarias muy sencillas que los hicieron extraordinariamente poderosos e imparables. Cosas sencillas. Un deseo, un anhelo, un esfuerzo. Repito, los hermanos que experimentaron el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés tenían algunas prácticas diarias muy sencillas que los hicieron extremadamente poderosos y nadie los pudo parar. Yo personalmente, amados, creo que el Eterno nos está mostrando el camino del amor, el camino de la unidad, el camino de la misericordia, el camino de tener favor con todos los que están afuera. Que por lo menos, amados, nosotros nos juntemos y oremos juntos y clamemos por los que todavía no han escuchado el silbido, por los que no han oído el llamado de regreso a casa. Que nosotros que recibimos el sello, que recibimos el poder del Espíritu Santo, clamemos y seamos imparables en clamar.
para que las vendas de los ojos sean quitados, para que el velo sea corrido, para que el poder de Dios se manifieste en esas vidas y ellos puedan oír con sus oídos y levantarse y poderse en pie, porque yo personalmente creo que hay miles y millones que son pueblo del Eterno y que están en rediles equivocados, como nosotros estuvimos. En Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Por qué la palabra hace esta aclaración? Unánimes y juntos. Porque la mayoría de las veces estamos juntos, pero no estamos en unidad. Estamos juntos, pero cada uno tiene su propio concepto, su propia decisiones, su propio estilo, sus propias cosas, y no estamos en unidad. Y aquí dice que estaban todos juntos, pero eran uno. Unánimes. Entonces, vamos a ver algunos puntos. No, espero no demorarme tanto, porque al final queremos tener testimonios, que personas que quieran dar testimonio de lo que el Espíritu de Dios ha venido haciendo, ha venido mostrando y ha puesto en el corazón hacer. Y ustedes que están aquí pueden también preparar si quieren hablar algo. Él está orando, él está haciendo cosas. Vemos a una niña, Jennifer Ballesteros, conectada con nosotros, una niña que murió, prácticamente murió. Y el Señor la levantó y ahí está. Y se le habló de que debía guardar los mandamientos, de que debía guardar Shabbat. Y se le envía el enlace y ahí está conectadita. Son obras del Dios Altísimo que nosotros a veces pues no las resaltamos, no las recalcamos. Entonces, número 1, lo que pasó, lo que hicieron ellos. Se unieron a la familia más grande del mundo. Se unieron a la familia más grande del mundo y a esa familia está unido usted y yo. Recuerden las palabras del eterno Abraham. Millares y millares, incontables, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Nosotros, por la gracia del Eterno, somos contados en la familia más grande del mundo, de la tierra. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y déjeme leerle Deuteronomio 32:28, para que veamos que 3,000 personas murieron por el pecado que el pueblo del Eterno cometió. En Deuteronomio 32:28, no vayan, yo se los leo. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se veían? Estos apóstoles, estos discípulos de Yeshua cuando se unieron a esa familia tan numerosa. Ellos se veían, ellos se sentían como una verdadera familia. Yo pregunto, ¿así se siente usted? ¿Así se siente usted? ¿Usted se siente familia del Eterno? Y además de familia del Eterno, se siente que este grupo, que estos hermanos que están con nosotros, que están conectados con nosotros, son mi familia, son tu familia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces comportémonos como familia, para amarnos,
para ayudarnos, para cuidarnos, para cubrirnos las espaldas, para no azotarnos, para no hacernos daño. Comportémonos como lo que decimos que somos. Ellos se veían como una familia. Ellos se buscaban. Ellos se respetaban. Ellos se consideraban mutuamente. Ellos se preocupaban el uno por el otro. El objetivo mayor de ellos era llegar a vivir como Yeshua, el Mesías, había vivido en medio de ellos. Y aquí es donde nosotros necesitamos, amados, reaccionar. Bueno, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo ese sello. Los principados, las potestades, las autoridades de tinieblas ven ese sello en mí. Las huestes celestiales, los ángeles del cielo ven ese sello en mí. Tenemos que preguntarnos, amado. Número 2. Ellos aprendían, diga aprendían. ¿Qué? Aprendían. Ellos aprendían la palabra de Dios juntos. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué tal? ¿Cómo ve? Perseveraban en la doctrina. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La de Yeshua. ¿Cuál era la doctrina de Yeshua? Las enseñanzas de Yeshua, la Torá. Los mandamientos del Eterno. Perseveraban en esa doctrina. Pero perseveraban también en comunión unos con otros. Común unión. Ellos repartían el pan. Y estaban juntos en oración. La doctrina de los apóstoles, las enseñanzas que Yeshua guardó y enseñó, que era toda la palabra de Dios. Él dijo, yo no hablo por mi cuenta. Las palabras de mi Padre, esas son las que yo digo. Esas fueron las que Él enseñó. Ellos no pretendieron añadir nada o adaptarse a un sistema nuevo de enseñanzas. Lo que siempre nosotros hemos recomendado desde este púlpito, lea la palabra, estudie la palabra desde el principio del libro hasta el fin. Eso es lo que hemos anhelado, eso es lo que se les pide encarecidamente. Escudriñemos las Escrituras. Hechos 5:42 dice, y todos los días, mire amados, y todos los días, ¿cuántos? Todos los días. ¿En dónde? En el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Yeshua HaMashiach. Todos los días. Ay, no, pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a ir todos los días a orar? Todos los días. Voy a ir al templo a orar. Entonces miremos. Está en operación el Espíritu de Dios. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua, el Mesías. Y si nosotros miramos la escritura y hechos de los apóstoles, vemos que 20 años más tarde ellos estaban predicando lo mismo a Yeshua, crucificado, resucitado. Hechos 17, 10 y 11.
Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron ¿en dónde? En la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo la recibe usted? ¿Cómo la recibe usted? Con toda solicitud. ¿Qué más hacían? Escudriñaban de vez en cuando estaban en un Shabbat, cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y siempre nosotros hemos dicho, no nos crea a nosotros lo que decimos en el púlpito. No nos crea. Vaya, compruébelo usted mismo. Haga lo que ellos hacían. Ellos estaban ahí, ellos recibían la palabra y ellos iban a sus casas y empezaban a mirar si verdaderamente eso estaba escrito. Si verdaderamente, ¿y qué era lo que estaba escrito? ¿Qué era lo que ellos tenían? La Torá y los profetas. Usted también la tiene. Y yo también la tengo. La Torá y los profetas, porque esto no se había escrito aún. ¿Sí vemos? Tremendo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero la escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así o estaban siendo engañadas. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros, amado, en el cristianismo. Que nosotros nos quedábamos con la predicación del púlpito, del maestro, del pastor o whatever, pero no escudriñábamos. No veíamos de dónde venía la escritura, la palabra que nos estaban dando. Bueno, también teníamos el velo puesto. Así que, hermanos, los hacemos responsables a ustedes de que no nos crean a nosotros, sino que ustedes examinen y escudriñen. Número 3, ellos se recordaban en oración cuando no estaban juntos. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos recordamos en oración los hermanos que están en el exterior, porque no pueden estar con nosotros, aunque anhelan con todo el corazón estar con nosotros. Ellos lo hacían. El versículo 42b del capítulo 2 dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos vivían y experimentaban un hermoso convivio, compañerismo. Ellos se acordaban en oración, aun cuando no estaban juntos. Las necesidades de otros eran las necesidades de todos. Ellos enviaban, ellos se daban, ellos miraban. ¿Quién de los hermanos no ha venido? ¿Por qué no habrá venido? ¿Qué le estará pasando? ¿Estará enfermo? ¿No tendrá con qué acercarse? ¿Qué estará pasando con el hermanito, con la hermanita? ¡Ojo, amados! En Hechos 2:46, ellos asistían a las reuniones como congregación. Y dice el 46 y el 47, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nosotros, amados,
leemos esta palabra y ponemos nuestro corazón aquí y permitimos que el espíritu de la palabra nos hable, nosotros tenemos que reaccionar y decir, ¿por qué no veo a fulano? ¿Por qué no veo a sutano? Pregunto cómo está. ¿Qué le hace falta? ¿Tendrá que comer? ¿Tendrá para medicinas? Hermanos, por favor. Vean, mis amados. Por eso el Eterno no añade los que han de ser salvos. Porque si en una comunidad tan pequeña no estamos pendientes de estos detalles, de estas necesidades, ¿cómo vamos a estar pendientes de 100 o 200 o de 120? Ellos vivían bajo la cobertura y bendición del Eterno y ellos tenían el respeto del pueblo. Efesios 3, 14 al 21. Vamos a leerlo. Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? El apóstol dijo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de Yeshua el Mesías, de quien toma nombre todas las familias de la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Yeshua por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? ¿Cómo vamos a ser arraigados y cimentados en qué? En amor. En emociones no, en amor. En palabras no, en amor. Entonces seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Yeshua que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Esa era la oración de ellos, esa era la oración del apóstol Pablo. Que fuéramos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que pudiéramos comprender la altura, la anchura y la profundidad del amor del Eterno, el cual excede a todo conocimiento. Y entonces, cuando entendamos esto, seamos llenos, aleluya, de la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Y el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Y la gloria sea para Él en la congregación, en Yeshua el Mesías, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Es que ahí dice amén, no es que he terminado. Ahora, ¿cuál era el poder que actuaba en ellos? Yeshua les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para alcanzar a los que estaban dispersos de Israel, a los expatriados, a los que estaban en las naciones. Para alcanzarlos a ellos, recibiréis poder, para que sean testigos aquí, allá y acullá, y en todas las naciones de la tierra. Para eso es que nosotros, usted y yo, tenemos que estar anhelantes y pidiendo el poder
del Espíritu de Dios en nuestras vidas para alcanzar a los que todavía no han llegado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por lo menos oremos. Por lo menos hagamos morir la carne ayunando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Haciendo oraciones, haciendo ayunos. ¿Y qué pasó? El Eterno envió. Aquí, ¿quién le llevara el Evangelio? ¿Y quién hiciera que viniese sobre ellos el don del Espíritu Santo? Eso es, amados. Eso es. Ellos también recibieron poder a que no sabe, para combatir el hambre. Y nosotros sabemos lo que viene, hermanos. Nosotros somos conscientes, o no sé, de lo que viene. Hechos 11:27. Hechos 11:27 dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por quién, por el Espíritu, que vendría ¿qué? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ellos dieron a entender por el Espíritu Santo. Nosotros lo vemos por todos lados, el hambre que se avecina. ¿Se está usted preparando? ¿Está usted mirando, Señor, cómo voy a hacer para dar a los que estén en hambre, en desnudez, en calamidad? Ellos, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ellos también tenían poder para combatir el desempleo. Hechos 4:32. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? De un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir eso? Que eran uno, un ejad. Amados, yo les digo una cosa. Nosotros no vamos a hacer un ejad porque digamos que somos un ejad. Y que porque hablemos, aquí en esta palabra que nos está dando el Eterno en esta mañana, nos está hablando qué es ser ejad. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. Ellos eran de un corazón y un alma. Ellos sí habían experimentado el amor del Padre derramado en el corazón de ellos por el Espíritu Santo. Ellos no estimaban tener suyo nada, todo lo tenían en común.
esto tengo, esto me da el Padre. A ver dónde hay una necesidad, Señor. La Biblia dice en Filipenses, creo, dice que el que da pan al que come y semilla al que siembra, él será proveído por el Eterno. También ellos tenían poder para restaurar a los hogares. Y hablaban de la restauración. Y hablaban de la unidad familiar. Y hablaban de los deberes del esposo con la esposa. Y hablaban de los deberes de la esposa con el esposo. Primera de Pedro 3:7, solamente miramos esta parte porque si no nos quedamos ahí. Dice: vosotros maridos, dice el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué era esto? Para que las oraciones no tengan estorbo. ¿Tendrán estorbo sus oraciones? Tanto las de las esposas como las de los esposos. Porque cuando no estamos haciendo lo que el Eterno nos llama a hacer, las oraciones se quedan allí nomás, colgando del techo de donde estemos. Aquí dice: vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y sin tocar los otros pasajes que hablan de que la mujer debe respetar a su marido, eso también lo dicen ellos. Para eso también ellos tenían poder y libertad para hablar. Para decirle a las mujeres, a las esposas, respete a su marido. Para decirle a los esposos, ámelas así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es poder del Espíritu de Dios en una comunidad. Ese es. Y sin contar las muchas otras cosas que apenas hemos tocado, unos 2 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Entonces, amados, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón. Con esto termino, de verdad. A todos sin reservas. Abrir nuestra mente y aceptarnos sin prejuicios. Diga prejuicios. ¿Por qué no nos miramos? ¿Por qué no nos aceptamos? Porque hay prejuicios en nosotros. Y porque aunque las personas hayamos hecho cambios en nuestra vida, nosotros ya los hemos metido en un cuadro y ya los vemos como lo vimos hace 5 años o 10 o 3 o 2. Porque no tenemos los ojos del Espíritu de Dios para ver las obras de Dios en esas personas. Debemos abrir nuestros ojos para ver la necesidad de la gente. Debemos abrir nuestros oídos para oír su clamor. Nuestras manos para ofrecer amistad incondicional. Abrir nuestros brazos para abrazar como Yeshua nos abrazó. Y Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y oramos para dar gracias al Eterno y para escuchar testimonios que alguien quiera dar. Efesios 2, 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos ¿qué? Conciudadanos de quiénes? De los santos. ¿Y miembros de qué familia? De la familia de Dios, del Eterno. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Nos falta algo? ¿Se le pasó algo al Eterno que no nos dio? Por lo cual nosotros no podemos alcanzar lo que Él nos envió a alcanzar. Gloria al Rey, gloria al Señor. Entonces vamos a orar, amados. Esta era la reflexión que el Eterno tenía para que reflexionemos de verdad. Coja Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 10. Lea y mirémonos en ese espejo de la palabra. Y de ahora en adelante, pensemos qué pasó después de esta celebración o qué está pasando en mi vida después de esta celebración. Amén. Amado Rey,